Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Panchonomist, el podcast del Club de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Mi nombre es Alejandro Túquerres, estudiante de Economía, y el día de hoy hemos invitado a dos estudiantes de nuestra universidad para ver cómo se sienten y qué piensan respecto a las elecciones del 5 de febrero. Nuestros participantes son Belinda Moya, estudiante de segundo semestre de Relaciones Internacionales y está haciendo un minor en Economía. Y Diego Berresueta, estudiante de Economía con minor en Ciencias Políticas y Hospitalidad de octavo semestre. Estas elecciones estuvieron llenas de sorpresas, tanto en Quito y Guayaquil. El correísmo se quedó con las cuatro provincias más grandes del país y el Partido Social Cristiano perdió Guayas por primera vez en 30 años. Entonces, chicos, quisiera saber qué impresiones les dejó este resultado electoral. Más que una impresión negativa o positiva, algo que pude observar en estas elecciones fue que al haber demasiados candidatos hubo una dispersión electoral. Con dispersión electoral me refiero a que con grandes cantidades de candidatos hay una dispersión dentro de la población. Como bien mencionaste en la pregunta, un factor importante de estas elecciones fue el correísmo y el anticorreísmo. Por un lado, teníamos un lado de la población que apoyaba totalmente al partido de la Revolución Ciudadana y por otra, todas las personas que se reunían para votar del lado del anticorreísmo, pero el resto de la población quedó dispersa y por eso era que grandes cantidades. En las provincias ganadoras estuvo de primer lugar el partido correísmo y luego en las siguientes estuvo un poco dispersa. En lo que a mí respecta, yo creo que estas elecciones reflejan un poco la realidad del país en sí mismo. Hay una gran negatividad respecto al gobierno. El partido de Guillermo Lasso no pudo mantener casi ninguna de sus provincias, tanto en prefecturas como en alcaldías. Están recibiendo un gran castigo también los partidos tradicionales, como bien mencionaron, el Partido Social Cristiano, que tuvo un dominio durante 30 años en la ciudad de Guayaquil, acaba de perder la elección, teniendo a Cynthia Viteri como su candidata, que en teoría es uno de los estandartes del Partido Social Cristiano. Sin embargo, nos damos cuenta que hay una gran reacción frente a estos dos bandos y el correísmo ha tomado una ventaja bastante clara. Están retomando fuerzas, están teniendo candidatos más populares. Ya no es Andrés Arauz el desconocido, el que nadie sabía. Ahora es Aquiles Álvarez, que dentro del panorama guayaquileño es bastante conocido. Pavel Muñoz, que también es uno de los grandes estandartes del correísmo. Entonces, sinceramente, creo que estas elecciones, a pesar de la dispersión que Belinda nos acaba de describir, yo pienso que los resultados hacen sentido a la realidad que se está enfrentando el país. Muchas gracias por sus comentarios, chicos. La verdad es que creo que ambos tienen mucha razón en lo que mencionas. La gente insatisfecha con un gobierno central bastante ineficiente, por llamarlo de cierta manera, ha generado que las balanzas se inclinen y eso se ha visto en estas elecciones. Otra cosa que se vio bastante fue la gran división entre los sectores de varios cantones, como Quito, por ejemplo, donde en el sur, la verdad, ganaron tendencias muy diferentes a las del norte. En el sur de Quito vimos que la predominancia era por parte de Pavel Muñoz y por Jorge Yunda, mientras que en el norte estuvo más bien dividido el voto entre Pedro Feile y Andrés Páez. ¿Cómo ven ustedes la polarización política en el país? Diego, podemos ir contigo primero. Muchas gracias. Sí, yo creo que esta polarización refleja también, como ya dije, la situación del país. Hay un gran elitismo político en Quito que no quiere aceptar que sus planes, que su carisma no están teniendo efecto. Andrés Páez no es alguien que recién ah, se intenta lanzar un cargo público, no es su primera elección, pero la gente siente un apatismo y los únicos que le apoyan son, como bien mencionaste, ciertos sectores de la población. Y no hay un intento de llegar a un encuentro con los sectores más populares. En cambio, los dos candidatos, tanto Yunda como Pavel Muñoz, ellos apelan a las bases en sectores populares con actividades populistas, básicamente, que ir a jugar boli, etcétera. Todas estas acciones y esta apelación al correísmo
que de verdad afectan a la decisión de las personas. Y hay que tener en cuenta que en estos sectores es en donde se encuentra la mayoría de la gente. Entonces, Pedro José Freire, él es una opción relativamente nueva, pero también no hay mucha certidumbre respecto a su paso por la posible alcaldía que no pudo ser, ni su futuro político. Entonces, realmente creo que la polarización va a seguir, no es algo que se va a solucionar y que tal vez en un futuro pueda ser una gran debilidad dentro de nuestra democracia. Como bien mencionaba Diego, algo que es evidente es que no se ve un panorama en el que la polarización se vaya a descartar, sino que se puede decir que va a seguir creciendo. Ahora, creo que algo importante a mencionar es que, por ejemplo, en estos partidos electorales y en las provincias en las que ganó la Revolución Ciudadana, más que votar por un candidato, votaban por quién estaba detrás del candidato. Es decir, que actualmente la gente, y desde hace años anteriores está viviendo que se va perdiendo lo de votar por un partido. Actualmente ya no votas por un partido. Los partidos tampoco, si te preguntan como qué ideales o qué valores da el social cristiano, cuáles son los de tal partido, no tienes como mucho en mente, porque los partidos tienen como base ya al candidato. Un ejemplo de eso es Aquiles que ganó en Guayaquil. Aquiles no es alguien tan conocido y no es las personas que votaron por él, más que votar por Aquiles, fue por la persona que está detrás de Aquiles, por Rafael Correa. Y todo esto que se ha venido perdiendo, de que ya no hay los valores políticos en los partidos, sino que nos basamos en, como tal mencionabas, el populismo o un personaje como tal representativo para nosotros que nos dé lo que buscamos. Por ejemplo, como vemos, hemos visto en eficacia en este gobierno y hemos visto que el gobierno de Guillermo Lazo no ha funcionado, es que se dispersa el pensamiento de, bueno, puedo votar por Correa porque el gobierno de él fue más seguro, fue más eficaz en obras públicas, en tal cosa, entonces voy a votar por él. O si en cambio, si no me gusta nada de lo Correa y no me gusta nada de eso, voy a buscar un candidato que me ofrezca, o sea, todo lo contrario para desligarme de eso. Sí, la verdad es muy cierto lo que mencionas, Belinda. Digamos que en estas elecciones se ha visto más que nunca el caudillismo que existe en nuestro país, ¿no? Los partidos políticos responden principalmente a sus máximos líderes. Entonces, creo que eso habla mucho de nuestra realidad política hoy en día. Y otro aspecto importante que me gustaría recalcar es el descontento general hacia la clase política. En estas elecciones, el voto nulo tuvo una gran importancia. No solo ganó en algunas ciudades, sino que en otras fueron la tercera fuerza política, por decirlo de cierta manera. Entonces, quisiera empezar contigo, Belinda. ¿Qué dice esto sobre el estado de nuestra cultura política? Como tú decías, es algo negativo. Representa que o bien las personas no se interesan por la política en el país, están cansados de gobiernos ineficaces, de gobiernos con características negativas. Hemos visto, nuestro país tiene un gran problema de inseguridad, entonces una gran parte, toda la población se siente, se siente mal al ver que la inseguridad cada vez va creciendo. Y ese fue en sí un factor que le jugó en contra, por ejemplo, a Cynthia Viteri, porque las personas veían que en su alcaldía, o sea, no se pudo hacer nada en Guayaquil por la inseguridad. Todo el país está viviendo esa situación y hace que todas estas masas cada vez tengan sentimientos negativos acerca de la política, porque asocian los resultados de la política a lo que es política desde el punto de vista de ellos. Por eso cada vez más, o las personas, si es que van a votar, porque recordemos que en nuestro país las votaciones son obligatorias, si no hay que pagar una multa. Entonces las personas van a votar para no pagar esta multa. Y algunas informarán, otras no, y simplemente ven al candidato que más les parezca, y lo hacen de esa manera porque ya están cansados del gobierno, están cansados de la política, están cansados de todo en general. Y eso es lo que demuestran los resultados de estas elecciones. Sí, ciertamente, acotando a lo que dice Belinda, yo creo que estas elecciones, y no solo estas, sino ya ha sido un proceso
constante en el que el voto nulo se ha visto como casi una fuerza política que representa una opinión no solamente de ese porcentaje, sino también de mucha gente que tal vez elige un candidato porque tiene que, como dijo Belinda. Entonces, realmente es interesante saber que el nulo es una opinión realmente fuerte, que hay un rechazo a nuestra clase política, una clase política que está tomando el mismo camino, no hay ningún intento por mejorarlo y que también nosotros como ciudadanos no hemos intentado involucrarnos dentro de este cambio. Nos quejamos de los candidatos que aparecen dentro de la boleta de elecciones. Sin embargo, hay procesos dentro de esos partidos políticos para realizar la elección de quién va a qué candidatura. No hay un involucramiento de la persona común dentro de los partidos políticos. Cuando llegamos a la boleta, vemos los candidatos y nos quejamos. También nos estamos quejando de nosotros, de que no hemos hecho nada para mejorar este sistema. Y yo creo que si realmente queremos un cambio, si queremos que este porcentaje de votos nulos que representa una opinión baje y que ya no haya este odio hacia la clase política que hemos tenido en los últimos años, también está dentro de nosotros y de realizar un cambio, de involucrarnos más, tal vez no entrando a partidos políticos, pero al menos intentemos de alguna manera involucrarnos en este proceso de selección y espero que en algún futuro esta cantidad de votos nulos se reduzca. Lo que mencionaron ahora ambos y que es una realidad es que este tipo de escenarios son aquellos en los que vemos que la política no está respondiendo a las necesidades de la gente y esto genera que haya, digamos, esta percepción negativa. Pero la realidad es que el ciudadano de a pie va a tener que seguir con su vida, va a tener que seguir trabajando y pues el día siguiente de las elecciones, si bien hubo feriado el día martes, ya tuvimos que volver a nuestras vidas diarias. Entonces, basándome en esto, quisiera saber cómo ven ustedes el futuro de nuestros cantones, nuestras provincias y de nuestro país en general. Diego, ¿cuál es tu opinión sobre esto? A mí siempre me ha gustado ser positivo. Yo creo en la realidad de nuestro país. Yo creo que nuestro país es bendito, tiene una cantidad inmensa de recursos, su gente es muy buena y realmente espero también ser parte de este cambio que lo dije anteriormente para que la política funcione para la gente y que el ciudadano común se vea beneficiado de todo lo que puede hacer un gobierno. Yo creo que habrá que concientizar que aunque haya personas que estén cansados de lo mismo, de la política depende mucho de la economía de nuestro país, dependemos toda la sociedad de la política, aunque no queramos. También entre un aspecto positivo o negativo a futuro que yo le vea, no podría decir como tal. Viéndolo desde el punto de las ciencias políticas, lo que ha pasado es un objeto de estudio y habrá que estudiarlo y ver qué resultados nos da y qué factores influyeron en esos resultados, pero el sentimiento que tengo es ansiosa de ver qué nos espera a futuro en nuestro país. Estoy muy de acuerdo con lo que dijeron, sobre todo por lo último que mencionaste, Belina. La verdad, igual me encuentro muy ansioso por ver qué se nos viene, la verdad. Creo que estamos en un momento clave y decisivo. Nuestra clase política y creo que en gran parte nuestro gobierno nacional debe saber cómo renovarse y saber responder a la gente. Hacer política no es simplemente tener en orden las cuentas públicas, también es ver lo que piensan los ciudadanos de seguridad, lo que piensan de en su día a día, de, no sé, niveles de precios, lo que piensan de las obras que existen, de cómo están sus calles, de si es que puedo salir en la noche o no, si es que mi hijo va a regresar a casa o no. Creo que debe saber responderle a la gente. Tristemente, yo creo que este tipo de escenario es el caldo de cultivo perfecto para que llegue alguna persona con ideas mesiánicas que busquen responderle al pueblo de una u otra manera. A gente autoritaria que sería una amenaza a la democracia nacional. Pero igual, viéndolo desde un lado más positivo, creo que es el momento perfecto para renovarnos y avanzar, que creo que es lo que ha caracterizado a nuestro país, que en crisis muy grandes hemos logrado salir adelante y creo que eso es lo que le espera a nuestro país. Entonces, Diego, Belinda, muchísimas gracias por estar en el podcast del día de hoy y pues creo que ha salido bastante bien y pues espero que nuestros oyentes lo disfruten tanto como yo.
Este episodio del podcast de Panchonomist fue presentado por Alejandro Túquerres, escrito y producido por Mateo Mena y Alejandro Túquerres y editado por Mateo Mena. Hasta la próxima.